Libro del Génesis, capítulo número 18, el verso número 17. Algunos ven el texto y dicen, hermano, ya me acuerdo el tema de qué es que trata. Dice la palabra, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Verso 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El tema lleva como título creyentes con convicción. Alabanzas a Dios. Creyentes, dígalo usted esta manera, creyentes con convicción. Bueno, Dios está dando testimonio de Abraham. Incluso Dios está diciendo, bueno, yo cómo le voy a encubrir, o sea, yo cómo voy a hacer esto y no le voy a contar a Abraham. Y alguien dice, bueno, ¿por qué tiene que contarle? Es que Dios sabía que lo que él iba a hacer, lo que Dios iba a hacer, que era destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, de alguna manera afectaban a Abraham. Y yo le pregunto por qué, ojalá alguien me lo escriba ahí en los comentarios. Y entonces Dios ve esa situación y entonces Dios decide hablarle, decide comunicarle a Abraham. Y entonces Dios por eso, él dice, ¿cómo le voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer? Y dice, porque yo sé, bueno, el verso anterior, permítanme, les coloco el verso 18. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y el verso 19 dice, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Alabanzas al Señor. Entonces Dios decide comunicarle a Abraham. Y entonces, y claro, la razón es porque allí en Sodoma y Gomorra, allí había un pariente suyo, hermano, y entonces viene la necesidad. Entonces, hermano, y imagínese a Abraham siguiendo a Dios, y cuando se hubiese dado la destrucción de esas ciudades, y allí hubiera perecido allí su familiar, usted se imagina a Abraham diciéndole, Señor, pero usted ¿por qué no me dijo? Señor, ¿usted por qué no me advirtió para yo haber llamado allí a mi sobrino? Y entonces Dios, por eso él se adelanta a los hechos y él le comunica a Abraham esto. Entonces hablábamos de creyentes con convicción, porque Dios ve que Abraham, y alguien dice, pero ¿por qué tiene que decirle quién es Abraham? Es que Dios está diciendo, es que yo sé que Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y dice Dios, y es que yo sé que él le va a mandar a sus hijos y a su casa después de decir que guarden el camino de Jehová. O sea, él está viendo en Abraham a un hombre piadoso, a un hombre temeroso de Dios, a un hombre obediente. Pero no solamente eso, sino a alguien que va a querer transmitirle a su descendencia lo que él recibió. O sea, él no se lo guarda para sí. Entonces, por eso el tema es creyentes con convicción. Hablamos, leo títulos rápidamente para llegar a donde vamos. La importancia del criterio de Dios. Entonces, que Dios, él mira algo especial, porque Dios, sus ojos, dice la Biblia, son como llama de fuego. Ellos tienen la capacidad de ver más allá de lo que ven los demás. Sus ojos pueden ver y pueden penetrar el corazón del ser humano. Alabanza al Señor. Entonces Dios vio la convicción
acerca de Abraham, lo que Abraham él creía acerca de Dios. Sabía Abraham que tenía un Dios poderoso, sabía que habían unas promesas de Dios para él, sabía que Dios, él es fiel. Entonces nosotros estamos viendo que Abraham es alguien presentado por Dios como un creyente con convicción. Entonces estamos llegando a un punto, y hemos llegado al punto donde Abraham él reconoce, decía, la necesidad de enseñar la palabra, a sus hijos. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos padres hay aquí que saben que hay una necesidad, que saben que hay algo, hay una responsabilidad que usted tiene con sus hijos? ¿Y cuál es la responsabilidad? Mi hermano, es de guiarlos, de instruirlos en la palabra de Dios, de enseñarlos en el camino de Dios. Entonces, Abraham, él reconoce eso, pero él reconoce la necesidad, decía, de enseñar la palabra con autoridad. Entonces, decía que no es simplemente el padre de familia que llega y llama a su hijo y lo invita a culto. Y luego dice, pues no quiso ir y ya. Y yo le he dicho a mi hijo, pero pues él no le gusta. Y sabe, mi hermano, usted no me lo va a creer, pero es verdad. Hogares cristianos donde el equipo de sonido reproduce música mundana, donde en el televisor de la casa se ponen música, se ponen cosas que son desagradables ante Dios, pero el padre de familia no puede decir nada. Entonces, ¿y por qué no puede decir nada, hermano? Porque es que mi hijo fue el que la colocó. Oiga, y pareciera ser que quienes mandan en esa casa realmente son los hijos. Y entonces, hermano, pero es que yo ya le dije, pues yo le he dicho, y algunos papás dicen, hermano, es que yo ya le he dicho, y hasta se hace el serio el papá, hermano, es que yo ya le he dicho a mi hijo, pero él no me hace caso. Entonces, Dios lo que habla de Abraham es que Abraham es alguien que él enseña con autoridad, y por eso dice, porque yo sé que mandará. O sea, y una cosa es darle un consejo, una cosa es de pronto hasta pedirle un permiso, y otra cosa es mandar. Y yo sé que hay padres que están en esta mañana aquí que usted entiende ese lenguaje. Porque a veces el papá manda al niño y el niño dice no quiero, ¿cierto? Y entonces, oiga, recójame eso. No, más rato. Apague ese televisor, pues más ratico de pronto. Y entonces, y el papá sabe qué le dice, no, es que yo no le estoy preguntando si lo tiene que apagar, no papá, es que quiero ver, no, yo no le estoy preguntando si quiere ver, yo le estoy mandando. O sea, mandar es una orden. Mandar tiene que ver con autoridad, ¿cierto? Entonces, ellos entienden, Abraham entiende aquí la necesidad de enseñarle a sus hijos la palabra, pero enseñarla con autoridad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que dice? Porque yo sé que mandará a sus hijos. Abraham, él le da la orden, le va a enseñar a sus hijos. Hay que temer a Dios. En esta casa se respeta la palabra de Dios. En esta casa no se hace burla de las cosas de Dios. Escribía por acá, Abraham había podido esperar que sus descendientes, ellos aprendieran la palabra por sus propios medios, ¿cierto? O sea, él había podido decir, bueno, pues así como Dios se me apareció a mí, algunos padres son muy conservadores, dicen, así como Dios trató conmigo, Dios va a tratar con mi hijo algún día. Y entonces el padre se suelta de la responsabilidad, deja a su hijo allí abandonado a la deriva, decimos nosotros. Y entonces algún día Dios tratará con él. Pero Abraham no piensa así.
Abraham ve la necesidad de él involucrarse, de él participar en ese conocimiento de los hijos suyos de Dios. En que sus hijos van a conocer a Dios, pero lo van a conocer a través de él. Alabanzas al Señor. Oiga, yo no sé, pero para un padre de familia, el que su hijo pueda decir: a mí el que me predicó fue mi papá. A mí el que me habló del evangelio fue mi papá y yo creía la palabra porque mi papá me la predicó. Oye, eso es una bendición. Entonces, Abraham, él reconoce eso, de hacerlo con autoridad. Mi hermano, los creyentes somos luz en nuestra casa. Los creyentes tenemos que ser luz, entonces digámoslo así. Mi hermano, los creyentes tenemos que ser luz en nuestra casa. Sabe que nosotros a veces ignoramos la influencia que tenemos dentro de nuestra casa, dentro con nuestra familia. Mi hermano, lo que nosotros hacemos, lo importante que es para nuestros hijos. Y a veces no, y entonces uno prefiere que venga el hermanito. Y entonces tomamos el texto de que nadie es profeta en su propia casa. No, hermano, el Señor Jesús. Ahí sí es como dijo el Señor. Es que el Señor Jesús dijo que nadie es profeta en su propia casa. Pero hermano, nosotros en la casa tenemos una influencia muy, muy especial. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos en la casa, crea lo que es muy importante. Yo lo experimento ya con mi bebé. Yo les coloco la comparación hasta donde yo he vivido. Mi bebé, hay personas que llegan y él normal, y algunos le extienden las manos como que no, y a veces él es muy asequible a la gente, pero a veces no, y a veces está allí, pero sabe que cuando entra el papá, ese niño cambia automáticamente. Y si de pronto, vea, hay momentos, hermano, que le digo son tan bonitos, donde yo a veces no he estado y cuando llego, y mi hijo a veces está por allí en el piso gateando y está distante de mí, y yo me paro allí en la entrada y él me ve, oiga, y él se viene corriendo y hasta llora de camino, hermano, porque él ve que no alcanza y él quiere ya. Y a mí la verdad me parte el corazón y yo tengo que correr y alzarlo y él llega y me abraza. Oiga, y es algo tan bonito. Pero eso no es lo mismo con los demás. Hay otros que vienen, los mira ahí, incluso a veces en la iglesia, las hermanas allá, porque lo quieren mucho, le extienden las manos y él no. Y yo llego y, no, ahí sí. Incluso a veces lo tengo alzado y alguien extiende las manos y le hace así, lo quita. No quiero. Hermano, nosotros los padres tenemos una influencia muy bonita con los hijos. ¿Por qué no aprovechamos eso? Ese cariño que nos tienen, ese respeto que nos tienen, ¿por qué no lo aprovechamos? ¿Para qué? Para enseñarles la palabra. Oye, ¿por qué tiene que ser otro? ¿Por qué yo tengo que descargar mi responsabilidad sobre otros si es algo que a mí Dios me entregó digámoslo así, ese privilegio? Alabanzas al Señor. Hay hijos que dicen, colocada por aquí, vea, escúcheme porque esto es verdad. Hay hijos de creyentes que dicen, hermano, yo al hermano tal, a ese yo no le creo. Hay hijos de creyentes que hablan así. Y no es que esté aprobando eso, sino que digo, hay hijos de creyentes que no, hermano, yo a esa hermanita, un día yo hice por ahí y vino a contarle acá, es más chismosa, vino aquí y le contó a mi mamá y me dieron una juguetera, decimos por acá. Hay quienes dicen, yo a esos hermanitos de la iglesia no les creo, pero a mi papá sí le creo, él sí es un hombre de Dios. Mi mamá dice, mi mamá sí es una mujer piadosa. ¿Por qué? Porque es que ese hijo vive con esa mamá.
Ese hijo vive con ese papá. Ese hijo sabe que ese es un hombre transparente. Sabe que esa mujer es una mujer piadosa. Que es una mujer de oración. Que es una mujer que cuando en sus ratos libres está por allí con la Biblia, leyendo la palabra. Y él sabe que su mamá es una mujer de Dios. Mi hermanita, yo le digo en esta mañana, mi hermanito, aproveche eso que usted tiene. Aproveche esa aceptación que tiene para con su familia, para que les hable de Dios. Sin embargo, hay otros que por el contrario dicen, no, yo al pastor le creo. Hay gente que dice, uy, no, ese pastor allá en la iglesia, uy, ese hermano sí que es de Dios. Pero a mi papá, mi mamá, no, eso ya es otro cuento. Yo sí no les, oye, qué vergüenza eso. Bueno, alguna vez hablaba con un hermano de la iglesia que era muy mentiroso. Hermano Jairo, pero usted se contradice, como que un hermano y al mismo tiempo mentiroso, que eso no, eso es como decir que era dulce y salado y eso no, como que eso no encaja. Mi hermano, y ese hermanito muy mentiroso, y a veces yo llegaba y él se ponía a hablar porque le gustaba hablar. Y eso se inventaba cosas y que yo fui a orar y que Dios me usó y que un enfermo se sanó y eso, hermano, ¿qué no hizo ese hombre en la vida? Como vivía muy cerca, tuve que escucharle muchos testimonios mentirosos. Pero lo curioso de eso es que mientras él me hablaba, la esposa de él, que andaba por allí en la cocina y yo la veía en la cocina y de pronto ella de espaldas allá me decía, puro cuento, no le creas, eso es mentira. Los mismos hijos de él pasaban por allí, salían de las piezas y me miraban y que él no diera cuenta, eso es mentira, lo que les dice, eso, no le crea que eso no es verdad. Mi hermano, triste es, ¿cierto? Entonces hay creyentes que dicen, no, yo al pastor le creo. Yo a los hermanitos les creo porque los veo consagrados. Esa gente fiel, esa gente es honesta. Pero mi papá y mamá no. Entonces, hermanos, nosotros debemos de saber la influencia que somos en nuestra casa y debemos de tener una buena influencia en nuestra casa, con nuestra familia. Escribía por acá, qué bueno tener autoridad para predicar en nuestra casa. Mi hermano, qué bueno es. Hermano, usted y yo poder en nuestra casa tener autoridad para predicar. Hermano, pero no es la autoridad de los gritos. Porque aquí dice, hermano, yo tengo autoridad. Vaya a la casa y usted verá cómo yo grito a mis hijos. Yo hablo y ellos tiemblan allá. Porque tienen la vara en la mano. Y los hace temblar. Hermano, no se trata de eso. Se trata de usted tener autoridad para hablar. Que lo que usted predica, que lo que usted dice es porque usted lo vive, porque usted lo ha experimentado en la vida. Cuando usted le dice a su hijo que tiene que ser fiel a Dios porque usted es una persona fiel y su hijo está viendo en usted a un hombre fiel. Alabanzas al Señor. Entonces, qué bueno tener autoridad. Hay padres de familia que le han entregado a otros la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Abraham no, él no le entrega a nadie, eso él lo tiene. Y por eso Dios dice, Abraham él mismo le va a mandar a sus hijos. ¿Sí? De Abraham él mismo le va a mandar. Bendito sea el Señor. Pero decía, hay padres de familia que le han entregado esa responsabilidad a la iglesia. Y hermano, y la iglesia, oye hermano, y les digo algo, de pronto los que no estuvieron en el devocional el sábado, oye hermano, ustedes se perdieron de una enseñanza excelente. Nuestro hermano David Marulanda, bueno, nosotros tenemos allí quedó grabado allí, esa se va a subir, creo que no se ha subido todavía. Hermano, vea, cómo me encantaría que todos los padres de familia
pudieran escuchar esa enseñanza. Hermano David, él predica muy bueno y a mí me gusta escucharlo predicar, por eso me agrada tenerlo aquí en el devocional. Pero le digo, hermano, el sábado dio una enseñanza tan excelente. Bueno, y créalo que vale la pena que usted y yo realmente nos preocupemos, porque no es entregarle a otro la responsabilidad, y que muchas veces ni siquiera se dice, bueno, la iglesia, pero ni siquiera se le permite a veces al joven participar de las actividades en la iglesia. Y él decía algo, y hermano, y es que esto es verdad. ¿Cuántos padres de familia van al culto con los hijos y no se ha terminado el culto y ya él los agarra de la mano y nos vamos para la casa? Y ya, o sea, él quiere y el culto se terminó y el joven está ya queriendo socializar, queriendo hablar con este, con el otro, y nos vamos. Oiga, y es que ni al pastor lo saludaron porque no dejaron que el culto se terminara. Y el hermano David hablaba acerca de eso. Y como el muchacho no puede socializar en la iglesia, a veces le tocó fue en el colegio, con los amigos allá en el barrio, con las personas inconversas. Mi hermano, nosotros debemos de aprender, hermano, aprendamos a ser aprendamos a ser buenos padres. Alabanzas al Señor. Entonces, algunos le delegan a la iglesia, a los maestros de escuela dominical. ¿Yo para qué le hablo de la historia de la Biblia si allá están los maestros? Que hagan ellos su trabajo. Dirá alguien por ahí, para eso les pagan. No, ellos no tienen sueldo. Son los maestros que no tienen sueldo. Y hacen muy buen trabajo. Quiero decir, hay maestros muy entregados. Sin embargo, muchos de esos padres, usted los ve con un gran afán de predicarle a otro la palabra de Dios, de hacer obra misionera, pero no hacen obra misionera dentro de la casa. O sea, a sus hijos los tienen descuidados, pero hermano, hablan de una campaña, de ir a predicar al parque, de ir a predicar a la plaza de mercado. No, hermano, ahí está. Oiga, y le habla a los demás de Dios con un amor, que por eso es que a ese hijo le gusta ir con el papá, porque allá cuando el papá le habla al otro, es que él escucha, ay, tan bonito que habla mi papá de Dios, pero le habla a los demás, a mí no me habla así. Hermano, yo le pregunto esta mañana cuántos padres hay con nosotros, a quienes no se vaya a desconectar, ¿cuántos padres hay aquí en este devocional? Y le pregunto, ¿y cuántos padres hay que se sientan con los hijos a compartirles la palabra de Dios? Y usted les habla, y usted coge la Biblia y les cuenta, y haga la historia, y hermano, y transmite. ¿Cuántos lo hacen? Mi hermano, qué bueno que usted lo pueda hacer. Yo recuerdo, vean, hermano, es que los niños son una bendición muy grande. Yo recuerdo mis sobrinos, Carlitos y Joana, Lina Joana. Yo les recuerdo mucho porque ellos estando pequeños, yo sacaba tiempo, en ese tiempo, y me ponía a contarles historias. Y yo les inventaba historias, cosas que no, el cómo funcionan las cosas, por qué a tal cosa se le dio el nombre. Oiga, y me inventaba unas historias, y esos niños eran ahí sentados, oiga, encantados. Y ellos no querían. E incluso luego ellos me recordaban la historia, y yo les hablaba y le ponía nombre a los personajes. Mi hermano, usted no sabe cuántas ganas tengo yo de que mis bebés crezcan para sentarme a contarles historia y que ellos me entiendan. A mi hijo yo le cuento, le canto, de todo. Ayer precisamente llegamos y me puse a contarle algo ahí, y él, yo sé que no me entiende. Mi hermano, pero qué bueno nosotros aprovechar esos espacios que tenemos con la familia para hablarles la palabra de Dios. Cuénteles la palabra del Señor. No hable tanto de usted no, hable de Dios, que es bonito hablar de Dios. Cuéntele la obra que Dios ha hecho por ellos.
las cosas tan grandes, las cosas tan bonitas que Dios tiene para con sus vidas. Alabanza al Señor. Vean, el padre de familia recibe en su hijo una gran bendición. A ver, ¿para cuántos los hijos son una bendición? Alguien que esta mañana diga, ay, hermano. Dice alguien, hermano, sí, Señor, para mí mi hijo es una bendición. Algunos dicen una bendición curiosa. Pero ¿para cuántos de verdad a usted le roba una sonrisa? A usted le da una alegría. Estaba el día de ayer, bueno, que estábamos viajando, estaba predicando allá en la iglesia. Después del culto, salimos y una hermana se acercó y llevaba a su bebé de 2 mesecitos. Y entonces, y como sabe que estamos esperando otro bebé, entonces nos decía, hermano, todos los hijos son diferentes. Decía, una bendición muy grande, pero son diferentes. Dios, y su hija, la que viene en camino, va a ser diferente. Bendito sea el Señor. Hermano, los padres en los hijos. A ver, ¿para cuántos padres sus hijos son una bendición? Alguien que diga, mis hijos son una bendición. Angélica dice, amén, mis hijos son una gran bendición. Alabanzas al Señor. ¿Para quién más? Alguien que me lo escriba. Diga, hermano, para mí mis hijos son una tremenda. Alguien que diga, hermano, para mí mis hijos son una tremenda bendición. Por allí escribió Torres, bueno, no entendí bien el nombre, pero escribió eso, mis hijos son una bendición. ¿Quién más está por aquí? Mi hija, dice Marco Chicaiza, es una gran bendición. Alguien que diga, mis hijos son una tremenda. Allá, Paola por allí escribió, mis hijos son una tremenda bendición. Ede Cardona también, mis hijos son una tremenda bendición. Oiga, es que son tan lindos, ¿cierto? El padre de familia recibe en su hijo una gran bendición, una grande bendición, pero también una grande responsabilidad. Yo tengo que saber eso. Hermano, que eso no es solamente venir a sacar pecho de que no. Es saber que son una bendición, pero que para mí son una responsabilidad y no pequeña. Hermano, no es una responsabilidad pequeña. Hay un pasaje, una ordenanza que le fue dada al pueblo de Israel. Algunos la conocen, otros no. Deuteronomios capítulo 6. Mire la responsabilidad que Dios descargaba sobre los padres de familia. Y que hoy en día usted y yo tenemos que saber que eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dice Dios, y estas palabras que yo te mando, no dice que te aconsejo, no, que yo te mando, porque son una ordenanza de Dios. Dice, y esas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Verso número 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Alabanzas al Señor. Entonces nosotros vemos en estos versos, déjeme, me regreso al verso número 6. Nosotros vemos en esta palabra que el ser padre de familia conlleva una responsabilidad muy grande. Estas palabras dice que yo te mando hoy. ¿Qué es lo primero que dice? Estarán sobre tu corazón. Mi hermano, el primero, escúcheme bien en esta mañana, el primero que tiene que amar la palabra de Dios es el padre de familia. El primero que debe de amar la palabra. Dice, estas palabras estarán sobre tu corazón. Hermano, usted tiene que llevar la palabra de Dios allí, metida en el alma, metida en el corazón. Por eso es que cuando alguien, si me deja decirlo, cuando alguien hace burla de la palabra de Dios, hay algunos a los que nos duele.
Hay algunos que no nos reímos con ellos. Hay algunos a los que nos incomoda cuando alguien comienza a hablar de la Biblia de cualquier manera. ¿Sabe por qué? Porque hay amor por la palabra de Dios. Entonces, quien primero debe de conocer la palabra de Dios es el padre de familia. Quien primero debe de amar la palabra de Dios es el padre de familia. Quien primero debe de creer en la palabra de Dios es el padre de familia. Hermano, qué difícil, escribía por acá, es tratar de hacer que otros amen la palabra de Dios cuando nosotros mismos no lo hacemos. Hermano, y usted quiere, yo quiero un hijo que sea predicador, y usted ni siquiera usted ama la palabra de Dios. Hermano, porque es que ser predicador realmente es eso. Uno es apasionado, déjeme decirlo, es apasionado por la palabra de Dios. La palabra de Dios para uno es una pasión. Nosotros los predicadores, déjeme decirle, para nosotros la palabra de Dios es una pasión, nos apasiona. Entonces, quien primero debe de estar enamorado, quien primero debe de estar apasionado por la palabra, hermano, es el padre de familia. Por eso dice, y estas palabras que yo te mando hoy, primero tienen que estar en tu corazón. Alabanzas al Señor. Lo segundo, verso 7. Dice, y la repetirás a tus hijos. Bien, hermano, la palabra de Dios, yo tengo que entender que a mi hijo yo se la tengo que sembrar, y una de las mejores maneras de sembrar es a través de la repetición. Hermano, llene su casa con la palabra. Y ahí dice, ay sí, hermano, voy a coger Biblias y voy a sacar las hojas y voy a empezar a pegarlas por la casa. Mi hermano, traiga la palabra de Dios a su casa, que se viva en su casa la palabra de Dios, que cuando su hijo vea, la mamá está viendo cómo debe de ser una mujer cristiana, que cuando vea al papá cómo debe de ser un hombre de Dios, que cuando vea los hermanos, que cuando vea toda su familia, que a través de la familia él pueda ver la palabra de Dios. Algunos padres le hablan a sus hijos la palabra de Dios como para salvar su responsabilidad. Entonces es como cuando el padre de familia, el adolescente llega a una edad y él dice, tengo que hablar de ciertos temas por allá con mi hijo. Y le dice la mamá, le dice, bueno, vaya y hable usted con el varón. Usted que es papá, que es el papá, que es el hombre, hable con el hijo allá, con el varón, y yo hablo con la niña. Y se llega el momento, oiga, y es tan incómodo para ese padre de familia tener que hablar de ese tema. Y algunos van y, a ver, y tratemos de resumir acá rápido. Mi hermano, hay padres de familia que predican así, como para salvar su responsabilidad. Bueno, hijo, le voy a hablar de Dios, ya usted está grandecito, 15 años, ya yo creo que es el tiempo. Y entonces venga que le voy a compartir, y ya usted después de eso tome su decisión. Y le habló 5 minuticos y salió y se fue el papá, ya cumplí. Descansó, no descansó, no ha cumplido. Eso no era lo que decía. Dice, y la repetirás a tus hijos. O sea, esa palabra debe de ser sembrada en el hijo a través de la repetición desde que está pequeño. Hermano, durante toda la vida. Hermano, es que yo ya le he hablado tanto. Hay padres que dicen, hermano, yo cumplí con hablarles, pero yo no pienso desgastarme, dicen ellos, insistiéndole. Entonces, pues si no quiere que se pierda. No, hermano, eso no es de un creyente. Un creyente no habla así. Cierto, vean, los que están allí conectados. ¿Quién está por allí? Judith de la Cruz. ¿Cierto que eso no es de un creyente? Decir, ay, no, pues que si mis hijos no, pues yo ya les prediqué, yo ya les dije, pues si no, pues entonces que se pierdan. Eso no es de un creyente. Que usted está aquí todo relajado y que sus hijos están perdidos y que usted no hace nada. Eso, vuelvo y le digo, eso no es de un creyente. Alabanzas al Señor. Hermano, a los hijos
hay que predicarles la palabra de Dios. Pero escúcheme algo. Porque alguien de pronto dice esta mañana, dice hermano, pues yo ya cumplí con mis hijos. Ya yo me solté de esa responsabilidad, ya estoy libre, incluso ya mis hijos están grandes. Pero ¿sabe qué dice Deuteronomios capítulo 4? Pero ahorita le coloco este texto. Capítulo 4, verso 9. Y ahora los necesito muy despiertos en esta mañana porque necesito que me ayuden a algo. Mire lo que dice este texto. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero luego dice, y a los hijos de tus hijos. ¿Quiénes son los hijos de tus hijos? Mi hermano, ¿quiénes son los hijos de nuestros hijos? Oiga, ¿cómo es que se llaman ellos? A ver, ¿cómo los llama? Porque alguien dice, hermano, yo ya cumplí con mis hijos. Pero es que la palabra de Dios dice, la enseñará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sabe cómo se les llama? A los nietos. Y de pronto por allá está el otro diciendo, no hermano, ¿cómo así? Yo ya cumplí con mis hijos, mis nietos allá son responsabilidad de mis hijos. No, son también tu responsabilidad, mi hermano. Hermano, usted también tiene, porque dice, y a los hijos de tus hijos. Alabanzas al Señor. Hay creyentes que tienen nietos, pero que creen que ellos no tienen sobre esos nietos ninguna responsabilidad. Así que si usted lo venía pensando y usted, hermano, ya yo empecé a dormir hasta más tarde, ya no oro tanto. Antes oraba porque tenía miedo. No, ya yo que iba a seguir. No, hermano, va a tocar que vuelva a madrugar, va a tocar que vuelva a preocupar, va a tocar que vuelva a invertir, hermano, porque hay que predicar la palabra a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. Volvamos al texto de Deuteronomios. Ya vamos terminando. El día de hoy el tiempo se nos termina. La enseñanza ya sigue porque ese tema es un tema un poco largo. Pero volviendo al texto, dice, y la repetirás a tus hijos. Luego dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué es eso de hablar de ellas? Porque la palabra de Dios dice que yo debo de no solamente repetir la palabra, sino que dice, y hablarás de ellas, dice, estando en tu casa. O sea, esto tiene que ver con algo ya diferente. Y es cuando yo cojo mi hijo y empiezo a hablar de lo que la Biblia dice. Como cuando yo me siento con mi esposa y empezamos a hablar. Oiga, imagínese usted allá cuando Balaán, ¿cómo sería para Balaán que una burra hablándole? Y de pronto estar por allá en el campo. Estuvimos por allá en un lugar y tenían un pony allá en el lugar donde llegamos allí. Y entonces le colocaron un letrerito. Decía, yo soy muy tierno. Decía, pero tengan cuidado porque también me gusta morder. Y entonces, pero ¿cómo sería? Y uno de pronto hablar con los hijos y le diga, ¿cómo sería eso? Imagínese usted y ese animal y entonces estar usted delante del animal. Oiga, ¿cómo será un burrito hablándole? No, eso es para uno salir corriendo. Hermano, y hablarás de ellas. Yo tengo que procurar que se den esos espacios donde conversamos. Hermano, esto no es aprendernos allá un ritualismo y a ver cuántos versículos. No, esto no es que se aprenda tantos versículos. Esto es que entienda la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿A quién fue que se lo dijo? ¿Con quién era que estaba hablando? ¿Por qué fue que les dijo eso? ¿Para qué fue que se los dijo? Y entonces escribía, esto no se trata solo de memorizar versículos. Gente que se los aprende, pero no pasan de ahí. Y hay algo, y ya termino con esto.
Y es que el pueblo de Israel, porque estoy tomando como referencia al pueblo de Israel, porque muchas de las cosas que se escribieron, pues para nosotros se escribieron, para que nosotros aprendamos también de lo que a ellos se les enseñó. Y es que, hermano, vea, en Éxodo capítulo 13, permítame, le leo este texto y les digo, ya con ello termino esta mañana. Éxodo capítulo 13, el verso 11. Dice, vean, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Dice el verso 13, dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Dice, también redimirás al primogénito de tus hijos. Y ahora mire lo que dice el verso número 14. Dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Oye, papá, ¿qué es esto? O sea, nosotros, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos trayendo los animalitos? ¿Por qué tenemos estas prácticas? Dice, cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y verso 15 dice, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Dice, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Alabanzas al Señor. Entonces, el pueblo de Israel, porque usted dice, hermano, ¿qué significa esto? El pueblo de Israel, ellos tenían unos ritos, tenían unas prácticas, que esas prácticas tenían como propósito, hermano, despertar en sus hijos la curiosidad por aprender. Y esas prácticas les iban a dar a los padres de familia la oportunidad para predicarle a sus hijos la palabra de Dios. Por eso dice, usted haga la práctica, hágala de tal manera que su hijo vea y que su hijo entre y él se va a quedar mirando, porque Dios lo sabe todo y él sabe que ese hijo es curioso. Y entonces ese hijo se va a quedar mirando y tu hijo te lo va a preguntar. Tu hijo te va a preguntar, papá, ¿por qué hizo eso? Papá, ¿por qué nosotros no somos como el vecino? ¿Por qué mamá no se viste como la vecina allá? ¿Por qué nosotros somos diferentes? Y cuando tu hijo te pregunte, dice, vea, y dice, verso 14, y cuando mañana, porque se llegará ese mañana, cuando tu hijo te va a preguntar, ¿qué es esto, papá? Vea, usted le dirá, o sea, va a ser el momento de que usted se levante como predicador y le va a decir, hijo mío, vea, de esto es de lo que yo te he venido hablando, y va a poder testificar del poder de Dios, y va a poder testificar de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Alabanzas a Dios. Hermanos, sin embargo, muchos cristianos hoy en día no conocen, hermanos, no conocen de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermano, los hijos de ellos luego con sus hijos iban a tener que hacer las mismas prácticas, y de pronto los nietos iban a preguntar, y papá, pero ¿y por qué nosotros? Y ya ese hijo había aprendido, es que nuestros abuelos, es que nuestra nación fue esclava, pero Dios nos libertó. Bendito sea el Señor. Ese mañana, decía, se tiene que llegar. Sin embargo, hoy en día muchos cristianos desconocen la obra del Calvario. Hermanos, no saben, no entienden por qué fue que Cristo murió. Los hijos de ellos tampoco la entienden. De pronto conoce de David, conoce de Sansón, el hombre fuerte.
conoce de Noé, el que hizo el arca, oye, conoce de mucho, pero no del Cristo que murió para salvarlo. Y yo le digo, la historia de David es bonita, la historia de Moisés, la historia de Josué, la historia de Noé, todas esas historias son muy bonitas. Pero la historia más bonita, la historia más preciosa, más maravillosa para mí es la historia del Calvario, porque esa es la que me dio a mí la salvación. Alabanzas a Dios. Padres que desconocen la obra del Calvario, déjeme decirle esto, que usted tal vez creerá que no. Padres que se avergüenzan de dar sus ofrendas y sus diezmos. Oiga, ¿usted sí sabía que hay padres que diezman a escondidas de sus hijos? Hermano, que lo hacen a escondidas. Yo estaba diciéndoles a unos jóvenes en la iglesia que quienes manejamos las transmisiones de los cultos, muchas veces se transmite el culto, pero cuando se va a colectar la ofrenda, entonces se corta la transmisión. Y entonces y algunos pasan una canción. Y, oiga, pero tan raro. ¿Cómo fue que estábamos en el culto y salió una canción? Y entonces dice alguien por allí, dice, es que están colectando la ofrenda. Hermano, ¿y por qué tiene que ser algo de vergüenza? ¿Por qué tiene que ser algo, hermano, que yo, o sea, como a escondidas? No, Señor. Ay, hermano, pero es que si mi hijo me ve diezmando, pues va a comenzar con sus retajilas y a preguntar. Pues es que eso es lo que Dios quiere, que tu hijo te pregunte, papá, ¿por qué? ¿Por qué usted de lo que usted se gana? Si papá, usted fue el que trabajó, papá, yo fui el que lo vi a usted esforzarse, llegar sudando a la casa, que de pronto hasta por allá se hirió con algo por allí, y usted que trabajó, y luego usted toma de su salario y fue y llevó a la iglesia. Papá, ¿usted por qué hace eso? Mi hermano, eso es lo que Dios quiere, que tu hijo te pregunte y que tú le puedas responder y decirle, sí, yo fui el que trabajé, pero hijo, yo quiero ahora, gracias, qué bonita pregunta, hijo. Pero es que vea, yo voy y yo saco de lo que a mí Dios me da, y yo voy y llevo allá y doy mis diezmos para Dios, para la obra del Señor. Porque es que a mí, aunque yo fui el que trabajé, dígame en la vida, ¿quién me la está dando? Pues la vida me la dio Dios. Es que si ustedes si me tienen con vida, incluso nosotros hoy en día, hermano, que hemos sobrevivido a una pandemia, podemos decirle, vea, usted ha visto cómo otros hijos quedaron huérfanos, quedaron sin un papá, una mamá, porque el COVID allá los mató, pero a mí Dios me ha dado la vida y Dios me da la oportunidad de trabajar. Es que si yo trabajo es porque Dios me da la fuerza. ¿Cuántos andan desempleados? Y usted comienza a hablarle a su hijo y a contarle. Hermano, ese hijo va a entender que a Dios hay que agradecerle, que a Dios hay que alabarlo y que a Dios hay que bendecirlo. Alabanzas al Señor. Papá, ¿y por qué lo lleva a la iglesia? Papá, ¿por qué no más bien hacemos un mercadito y se lo damos a otro? No, hijo, es que yo le voy ahora, muy bonita pregunta. Es que los demás sí, los demás están necesitados, pero es que nosotros contribuimos a algo más grande. Tenemos un propósito más grande. Un mercado es muy bueno, pero la persona se lo come y ya, no es más. Pero es que lo que nosotros hacemos a través de la obra, a través de la predicación, a través del evangelio es algo grandioso. Porque lo que nosotros hacemos no solamente le va a calmar a alguien por unos días, sino que le va a dar una herencia eterna, le va a dar una bendición por la eternidad. Alabanza. Oiga, entonces eso es lo que quiere cuando mañana tu hijo te pregunte. No se esconda. No se avergüence. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, nosotros debemos aprender a tener reverencia en el culto, para que cuando tu hijo te pregunte, hermanos, nunca hablan a sus hijos del privilegio de participar de la cena del Señor. Hay padres que nunca, el hijo ni sabe, y el hijo sí ha visto y dice, pero tan raro, yo veo que en la iglesia
dan unas copitas con un vino allá y un pancito. Yo no sé qué es eso. Hermano, cuando tu hijo te pregunte, tienes que contar lo que tú ya sabes. Alabanzas al Señor. Bueno, el tiempo ya no me dio para seguir, pero mi hermano, nosotros, vuelvo a cerrar con lo que decía, tenemos como padres un gran privilegio, un gran honor, pero una grande responsabilidad. ¿Por qué no decirle a Dios en esta mañana que nos ayude? Yo no sé si algún padre de familia hoy ha oído la palabra y algo del mensaje ha llegado a su corazón, lo ha podido entender en esta mañana. Y usted quiere decirle, Señor, ayúdeme porque tal vez no estoy cumpliendo. La verdad, hay padres que tienen que ser sinceros y decir, no estoy cumpliendo, estoy disfrutando la bendición, pero no estoy cumpliendo con mi responsabilidad como padre. Vamos a orar a Dios en esta mañana. Digámosle al Señor que nos ayude. Sí. Digámosle, Señor Jesús, ayúdenos a ser buenos padres, ayúdenos a cumplir con esta misión, ayúdenos a ser esos creyentes allá con esa convicción como Abraham, que reconoce la necesidad de enseñar la palabra a sus hijos con autoridad. Alabanzas a Dios. Oremos a Dios en esta mañana, invoquemos su nombre. Señor Jesús de Nazaret, eres bueno, mi Dios, eres maravilloso, Señor. Eres digno de gloria, eres digno de alabanza, eres digno de adoración, oh Dios. Yo te doy gracias esta mañana por la palabra que hemos oído, la palabra que hemos recibido, Dios. Señor Jesús de Nazaret, cómo no alabarte, cómo no bendecirte, cómo no glorificarte, cómo no agradecerte, Dios, el privilegio que nos das de tener una familia, Dios, Señor, de disfrutar de unos hijos, de disfrutar de unos padres, oh Dios, un hogar de bendición, oh Dios. Gracias, Señor, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, Señor. Dios mío, pero ayúdanos, Dios, ayúdanos a hacer nuestra parte, a cumplir, Señor, con lo que a nosotros nos corresponde, Dios. Señor, de llevar este mensaje a nuestra familia y que ellos también te puedan conocer, que ellos también se puedan enamorar de ti y de tu palabra como lo estamos nosotros, que ellos también puedan llevar tu palabra a sus corazones como nosotros hemos llevado tu palabra en nuestro corazón, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor, en esta hora, Dios mío. Aleluya. Gloria a Dios.